Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar el comentario número 75 en nuestro blog en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía y continuamos con el capítulo 49 de el profeta Isaías. Vamos al versículos 20 y 21. Los hijos de tu enojo dirán en tus oídos: el lugar es demasiado estrecho para mí. Dame lugar para que pueda habitar. Y has dicho en tu corazón: ¿quién me ha dado estos? Y yo, enojada y triste, cautiva y separada, ¿y estos que has alimentado? He aquí que yo me quedé por mí misma. ¿Estos de dónde son? Obviamente estamos hablando de referencias alegóricas del profeta, las cuales vamos a ampliar, pero leamos qué fue lo que escribimos. Las expresiones de nuestros rasgos negativos, como los hijos de nuestro enojo, no cesarán en su predicamento exigiendo más para expandir su control de nuestra vida. Nuestras obsesiones, apegos y adicciones a las fantasías e ilusiones de ego no abandonarán fácilmente nuestra conciencia. Debemos confrontar su causa y su efecto. Estos son los rasgos negativos representados por las naciones que oprimen a los hijos de Israel. Esto es muy esencial de destacar porque muchos de nosotros creemos que una vez estamos adictos a tendencias, cualidades, rasgos negativos, para muchos es fácil dejarlos, pero realmente para la mayoría no. En otras palabras, cuando tenemos costumbre, hábito, hemos hecho de un hábito envidia, lujuria, frustración, depresión, soberbia, codicia, envidia, no es fácil desligarse de ellos. Es importante destacar, como decíamos acá, la naturaleza, cuál es el origen, la causa y el efecto de estos rasgos negativos. Hemos repetido muchas veces en nuestro blog y en estos videos que todas las cualidades y tendencias que tenemos en la conciencia son producto de un sentimiento o creencia de carencia. En otras palabras, deseamos algo porque lo deseamos, quizá porque lo necesitemos, pero hagamos una distinción entre lo que es necesario, lo que es básicamente necesario, y lo que es deseado. Hay que hacer una distinción. Una cosa es techo, comida, vestido, educación, y obviamente sin olvidarnos del afecto, del amor. Y otra cosa es muy distinta: desear, codiciar, envidiar cosas que no tenemos y que queremos tener. En otras palabras, no son necesidades básicas, esenciales, como las hemos mencionado antes, sino que es algo extra. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. En otras palabras, cualquier cosa que queramos tener debe estar dentro de lo necesario como punto de partida. La idea es no caer en poseer cosas innecesarias. Hay mucha gente que le gusta o nos gusta, vamos a incluirnos, acumular posesiones. Queremos tener, aunque no necesitemos. Pasa mucho en la sociedad de consumo, ¿no? Hace muchos años comprábamos, mucha gente lo hace ahora, pero estamos hablando del caso personal. Comprábamos cosas no porque las necesitáramos, sino porque eran baratas y de buena calidad. Una colección de cosas
que no necesitábamos realmente, pero que deseábamos acumular. Pero claro, es producto de aprovecharse de una oferta económica. Uno a veces almacena cosas que posteriormente va a necesitar. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta es simplemente quiero tener porque me hace feliz tener más de lo que tengo. Hay una cierta satisfacción personal en decir, tengo 2 autos de lujo, a pesar de que necesito uno, ya sea de lujo o no de lujo. Eso es lo que tenemos que ver. Bueno, ¿qué hay detrás de eso? O sea, ¿a cuenta de qué? Entonces, claro, viene la respuesta, ¿no? Bueno, es que el vecino tiene 2 y yo quiero tener 2 también. ¿No? El vecino tiene jacuzzi, yo tengo que ponerme un jacuzzi también, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay una competencia que tiene que ver con lo externo, no con lo interno, lo exterior. No estamos diciendo, no estamos haciendo un elemento de juicio aquí. Decir, bueno, eso está mal, tener más de la cuenta, etcétera, etcétera. No. Pues simplemente hagamos la reflexión. ¿Es necesario realmente? Ahora, ustedes dirán, bueno, es que en el estatus social en el que yo me manejo, yo estoy obligado a tener 2 carros, estoy obligado a vestir ropas caras, estoy obligado a tener ciertas joyas, lucir ciertas joyas. Entonces la pregunta es, ¿justifica ese estatus social dedicarle todo este gasto, toda esta atención? ¿Es realmente esencial hacerlo? ¿O uno puede manejarse en ese ambiente social poseyendo menos, teniendo menos cosas? Es una pregunta que hay que hacerse. Porque últimamente, como dice por ahí, uno no se lleva nada de eso. Me refiero a la tumba. Alguien va a heredar, alguien se va a quedar con eso. Entonces tenemos que ver qué es lo que nos vamos a llevar versus qué es lo que necesitamos. Nos recordamos casos que para algunos de ustedes probablemente suenen extremos, ¿no? El caso de el Hafez Haim. El tipo era un tipo extremadamente sencillo y era excesivamente sabio. O sea, un contraste interesante, ¿no? Una persona que es muy sabia, pero a su vez es muy sencilla. O sea, da la impresión de que ser sabio es directamente proporcional a tener más. O sea, normalmente existe la creencia que entre más la persona sea aprendida, quiero decir, educada, tenga más títulos, etcétera, etcétera, eso debe reflejarse en las posesiones que tiene. Es una creencia muy común, ¿no? Entonces, pero en el caso del Hafez Haim, llama mucho la atención, ¿no? La anécdota cuenta una anécdota real, ¿no? Un tipo vino de Londres, muy lejos, a Polonia, donde él vivía, y fue a visitarlo, ¿no? Y se encontró que la casita del Hafez Haim consistía de una sala comedor pequeños, una mesa, una silla, una cama al lado de la pared entre la silla y la mesa, otra habitación más pequeña que era una cocina, donde también había una mesa, una silla y una pequeña cama donde vivía su esposa, la esposa de él. Y ya, porque en esa época los baños estaban afuera en el patio, normalmente eran letrinas. Y entonces, ¿qué pasa? Este señor llega de Londres, un tipo acaudalado, ¿no? Y escuchó la fama del Barcierto por todo el mundo, conocido desde ese entonces, el cambio de siglo XIX al XX. Y llega, gente muy bien vestido, cuando llega a la casa el tipo se sorprende, el tipo dice, Rabino, ¿cómo es posible que usted viva en tanta pobreza, ¿no? Un tipo tan sabio como, o sea, la fama que usted tiene da la impresión de que usted fuera un presidente, es un tipo acaudalado, como yo, decía él. Y el tipo entonces le pregunta, ¿dónde están sus muebles? O sea, el tipo llega a la casa y ve que no, una mesita, una silla. La cama, el tipo estaba sentado en la cama, ¿no? Entonces lo invitó a sentarse, ahí está la silla, siéntese.
Y el tipo le pregunta, pero ¿dónde están sus cosas? ¿Dónde están sus muebles? Entonces el Hafez ahí le responde, muy común en la tradición judía, el estereotipo de la cultura judía. Le contesta con otra pregunta, ¿no? Y si, ¿dónde están los tuyos? ¿Dónde están tus muebles? Y el acaudalado le responde, no, mis muebles están en Londres, en mi casa, en mi mansión, ¿no? Yo no voy a viajar con ellos, ¿no? A ninguna parte porque están allá, ¿no? Yo no voy a andar yo con... Yo acá estoy de tránsito, no cargo conmigo mis cosas. Entonces el Hafez Sahel le contesta exactamente lo mismo, dice, yo también estoy aquí de tránsito. O sea, el tipo realmente no necesita tener nada, no se va a llevar nada acá, está de paso. Para terminar de contar la anécdota, porque vale la pena, es un tipo muy especial, ¿no? Escribió la mayoría de los libros sobre la mala lengua, escribió al Mishnah Brura en un comentario sobre la Mishnah. Dicen que había un avisito en la entrada de la casa, en la puerta había un aviso. El tipo decía, se atiende a una persona a la vez, en otras palabras, no llega, bueno, había donde sentarse, había una sola silla. Y decía, acá se habla de cualquier cosa menos de nadie. En otras palabras, la persona que llegaba allá no podía hablar de otra persona. No podía. O hablar de Torah, o hablar de un problema personal, una consulta personal o una pregunta de ley rabínica, de halajá, etcétera, etcétera. Pero el tipo dice, de aquí yo no hablo de nadie aquí. Aquí no se habla de nadie. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente estaba preparada, sabían quién era el tipo. El Hafez Haim es considerado la persona más sabia de su generación. Entre todo el mundo judío de esa época, de esa generación, el tipo que más sabía de todos los judíos era él. Es considerado el líder espiritual de su generación. Y es un tipo, obviamente, materialmente, como llamaríamos nosotros acá, un tipo pobre. Resulta que, imagínense ustedes la riqueza de ese hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No estamos con esto haciendo una apología de la pobreza. O sea, la idea es, como les decía anteriormente, la idea es hacer prioridad de qué es lo que realmente necesitamos. Y eso incluye ideas, valores, principios, personas con las cuales nos relacionamos. No es esencial. Entonces no vamos a tener ese problema. Ahora, el profeta acá se está refiriendo, obviamente las analogías es a rasgos negativos. Rasgos negativos que tienen consecuencias, resultados negativos, son los descendientes, son sus hijos. El producto de vivir en una fantasía e ilusión que no tiene que ver nada con lo básico, con lo esencial en la vida, que es vivir en el bien de los modos y atributos de amor. Bien, entonces continuemos. Versículo 22. Así dijo Dios el Eterno: He aquí, yo levanto mi mano sobre las naciones, y sobre pueblo levanto mi estandarte. Y ellos han traído a tus hijos en sus brazos, y tus hijas son cargadas en el hombro. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver lo anterior con esto? Leamos. Dios reafirma su redención final como el resultado del proceso transformador señalado antes. La mano y el estandarte, la pancarta de Dios, son los principios y directrices que reivindican y reconocen el bien, lo bueno de los modos y atributos de amor que mencionamos hace un momento, representados por los hijos de Israel. Esto es completamente de la era mesiánica, este pasuk. Estos rasgos transformados en la conciencia que Dios imprimirá sobre las naciones, eso es que las naciones nos van a cargar a nuestros hijos, va a sostener. Ahora explicaremos un poco el significado mucho más profundo de esto. Decimos, estos rasgos transformados en la conciencia que Dios imprimirá sobre las naciones servirán al propósito de su plan para la era mesiánica. Esta será manifestada por los hijos de Israel con la asistencia de la nueva identidad de las naciones. Estas traerán y cargarán en sus hombros los reunidos hijos de Israel.
Esto es interesante porque decíamos anteriormente la razón, que la vamos a elaborar ahora, de por qué este pasuk tiene que ver con la era mesiánica. La razón es muy sencilla. En la era mesiánica, todas las tendencias y rasgos negativos en la conciencia van a convertirse en positivos, van a contribuir al bien mayor de los positivos, o sea, se van a volver positivos o van a servir el propósito de lo positivo. Entonces, en ese sentido, no es cuestión de que dejen de ser negativos, sino que la función que van a cumplir va a ser positiva. En otras palabras, si envidiamos, va a ser para bien. Si tenemos lujuria, va a ser para desear elevar nuestra conciencia. Si vamos a codiciar, será para aumentar ese interés que tenemos en ser más generosos. O sea, cada tendencia y rasgo negativo en la conciencia, que tradicionalmente tiene como función llenar un sentimiento o creencia de carencia, va a servir el propósito mayor de lo que es positivo, de lo que es contrario a él. De eso se trata. Y eso es pura era mesiánica, porque en este momento no es así. O sea, las tendencias y rasgos negativos, los deseos nos tiran hacia su predicamento, hacia lo que buscan. Entonces, ¿qué pasa? La lujuria es poseer, 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 ¿no? Satisfacer los apetitos carnales de una manera descontrolada, sin ningún tipo de ética, sino simplemente por el hecho de sentirlos, de experimentar la sensación. Entonces, ¿qué pasa? Eso no va a ocurrir en la era mesiánica. En la era mesiánica sí va a existir la tendencia, pero la tendencia va a ser hacia algo. No que denigre ni rebaje la conciencia, sino lo contrario, que la eleve. Entonces, esa es la idea. Bien, entonces vamos ahora al versículo 23 que dice lo siguiente: y reyes serán tus niñeras, y sus princesas serán tus sirvientas. Se prosternarán ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Y habrás sabido que yo soy Dios, que aquellos que me esperan no serán avergonzados. El profeta está usando metáforas bastante serias acá. Estamos hablando de reyes y princesas. Imagínense ustedes a la reina de Inglaterra sirviéndonos de niñera a nosotros. O sea, la señora va a venir acá a básicamente cuidar a nuestros niños, nuestros bebés. Y uno dice, ¿qué significado tiene eso? O sea, ¿será que en realidad, ¿no?, el rey de Holanda va a venir acá a ser el aya de nuestros niños? ¿Qué significado tiene esto? Cuando estamos hablando de realeza, ¿qué es realeza? Esta metáfora ya, los profetas se han referido a ella antes. Y Akadosh Baruj Hu también en la Torah se ha referido a los famosos reyes de las naciones, etc. ¿Qué representa realeza? Realeza es lo que conduce, lo que rige. De ahí viene la palabra regidor. A los mexicanos, por ejemplo, para llamar a un concejal le llaman regidor. Una persona que rige, una persona que manda, que dirige. Un regio, viene Regina, viene el rey. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando obviamente de una persona, ¿no? El rey, el príncipe, la princesa, la reina. Pero en este caso, obviamente, además de tener un significado literal, va a ocurrir que reyes van a venir a servirnos. También hay que entenderlo en el sentido profundo, el sentido espiritual, el sentido interno, cómo eso hace con nuestra conciencia. ¿Cuáles son los reyes que nos van a servir en nuestra conciencia? Estamos hablando de principios, valores, creencias, ideologías, ideas, inclusive hábitos que rigen nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si una persona se rige por ser codiciosa, por ejemplo, ese es su rey. O sea, la codicia rige su conciencia. La envidia, por ejemplo, una persona que es envidiosa, o sea, la envidia controla, rige sobre su vida.
Usted no puede vivir sin estar deseando lo que otros tienen. Sentir ese vacío, esa carencia interna, que le hace ver afuera lo que no tiene, que cree no tener, o siente no tener. Pero ¿qué pasa? Esos son príncipes, y generalmente son príncipes y reyes de naciones. ¿Cuáles son las naciones? Las tendencias negativas y rasgos negativos en la conciencia. Pero ¿qué pasa? Esos principios van a cambiar. O sea, eso que rige sobre nosotros para que tengamos envidia, van a servir el propósito mayor, que es el bien que el Creador quiere hacer prevalecer en el final de los tiempos, de la era mesiánica. Realmente, cuando decimos final de los tiempos, estamos hablando final de este tiempo, o sea, final de esta conciencia. Realmente lo que comienza es eterno. O sea, realmente no es un fin, es un principio realmente. La era mesiánica es un comienzo a algo nuevo. Pero cuando están hablando del final de los tiempos, están hablando del final de este tipo de conciencia dualista, fraccionada, ambivalente, ambigua, contradictoria que tenemos. Se lee. Entonces, y reyes serán tus niñeras y tus princesas serán tus sirvientas. Van a servirnos. Entonces, como digo, empiecen ya a ver todas estas tendencias negativas en la conciencia: indiferencia, indolencia, soberbia, ira, envidia, codicia, lujuria. Empiecen a ver estas cosas con un lente diferente. En otras palabras, no van a dejar de ser parte de lo contrario, no dejarán de ser parte de la conciencia. De lo contrario, los profetas dirían, y eso se va a eliminar, no van a existir. Sería muy claro. No, hay una redención para las naciones. O sea, las naciones que odian, o sea, que propician el antisemitismo, que son anti-Israel, que reflejan esto precisamente de lo que estamos hablando. O sea, las tendencias negativas en la conciencia que se oponen al bien de los modos y atributos de amor representados por Israel. Van a contribuir, van a darse cuenta, van a llegar a la gran realización de que lo que representa Israel como el bien que Dios quiere hacer prevalecer en el mundo, en nuestra conciencia, es lo que va a regir por siempre. Lo que pasa, esas cualidades que tenemos nosotros dentro de nuestra conciencia humana van a servir un propósito mayor. No nos van a tirar al suelo como ahora, cayéndonos en adicciones, en apegos, hábitos, obsesiones, que nos conducen a frustraciones, depresiones, un círculo ahí. Va a dejar de ser. Bien, digamos. Decimos acá, las tendencias y rasgos positivos serán el propósito mayor del aún más grande bien que Dios quiere revelar en el mundo material a través de los hijos de Israel. En otras palabras, la misión de Israel es ser luz para las naciones. Es hacer prevalecer el bien en el mundo. ¿Okay? Ese es el destino de Israel. Algo que Israel ha hecho a través de los años, con tropiezos, con oposición, pero lo ha hecho. Pero en la era mesiánica, o sea, cuando tengamos la conciencia mesiánica lista para asimilar esto de lo que estamos hablando, todo será hacia lo positivo. Entonces, vamos a reconocer, Israel va a prevalecer. O sea, el Israel dentro de nosotros se va a manifestar completamente sin oposición, sin antagonismo, sin sabotajes, sin traición. Esto fue originalmente encomendado en la Torá cuando Dios eligió a Israel como su socio en su creación. La separación de Israel de su misión y la opresión bajo el dominio de las naciones, el galut, el exilio, ha hecho demorar el plan de Dios. O sea, si nosotros nos hubiéramos quedado acá y nunca hubiéramos abandonado la tierra, eso se hubiera hecho rápido. Pero ¿qué pasa? Nos asimilamos entre las naciones, nos convertimos como las naciones, perdimos la tierra, perdimos la conciencia de nuestra conexión con Dios y nuestra misión en el mundo. Y terminamos como las naciones. Como dirían por ahí en el Caribe, terminamos como las demás chancletas.
Entonces, la separación de Israel de su misión y la opresión bajo el dominio de las naciones ha hecho demorar el plan de Dios. Esta demora es claramente parte del plan. En otras palabras, uno dice, bueno, eso quiere decir que el plan de Dios falló. No. Parte del plan. Dios sabe, desde que decretó su redención final después de la salida de Egipto, que eso es lo que va a prevalecer. Pero claro, nos dio libre albedrío. Dice, bueno, estos van a hacer lo que les da la gana al final. Sin embargo, en el final, cuando Dios lo decide, en el tiempo que Él considere necesario, que nosotros aprendamos de las decisiones negativas que tomamos y de sus consecuencias, va a ser que regresemos otra vez, por nuestros propios pies, por nuestro propio entendimiento, hacer que el bien rija cada aspecto, dimensión y faceta de la conciencia y por lo tanto de la vida en el mundo material. Esta demora es claramente parte del plan porque tanto Israel como las naciones deben primero aprender las consecuencias de vivir en los aspectos negativos de la conciencia antes de entrar en la redención final. La corriente hasídica repite muchísimo que dice que la precondición para la Geulá, o sea, para la redención, es el Galut. La precondición para la luz es la oscuridad. En otras palabras, no podemos concebir, no podemos asimilar, no podemos disfrutar. No podemos concebir plenamente lo que es la luz si no estamos en la oscuridad. O sea, necesitamos un contraste, lo que hemos dicho antes. Dios creó y el bien y el mal, el bien como una referencia y como una opción, y el mal como una referencia para optar por el bien. O sea, Dios no creó el mal como una opción, sino como una referencia, desde el principio. ¿De qué pasa? A nosotros, por tener libre albedrío, decidimos hacer de el mal, de lo negativo, una opción. O sea, queremos ser malvados, queremos ser malos, deliberadamente. O sea, renunciamos al bien, no nos interesa. De ahí viene una lección. David lo repite muchas veces. La maldad matará al malvado. O sea, el malvado no va. Nadie lo va a matar a él. Él mismo se va a matar con la maldad que le ha creado. Proceso de causa y efectos. Esto no es magia, no es clarividencia, ni mucho menos, algo muy simple. La consecuencia directa de nuestros actos. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve un proceso de aprendizaje. Entonces, Kadosh Baruj Hu dice, bueno, la redención está ahí. Ahora, si ellos quieren optar por lo otro, pues que les vengan, ¿no? Quieren irse a asimilar a las naciones, que vean lo que les va a pasar. Entonces, en ese sentido, no podemos estar echándole la culpa a Dios de todas las cosas que nos han pasado a través de la historia. ¿Por qué? Porque hemos sido nosotros los que nos hemos asimilado. Hemos sido nosotros los que hemos elegido vivir entre las naciones. Y eso tiene un precio. Y un precio bastante caro que es nuestra vida. Pero claro, nos tomó 2000 años plus más, o sea, del exilio, del segundo exilio, desde el primer exilio de Babilonia al segundo después con el exilio de los romanos, darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Imagínense, bastante tiempo, ¿no? O sea que somos bastante lentos para aprender. Sin embargo, pues es la naturaleza humana, estamos en eso. Bien, ¿qué decimos acá? Vamos a ver. La redención final dice, esta debe ser deseada. La redención final debe ser deseada y añorada como el verdadero tiempo y espacio en el que estamos destinados a vivir en el mundo material. O sea, tenemos algo que decir. El mismo proceso pasó en Egipto. Exactamente igual. O sea, la esclavitud se recrudeció a un grado tal de abyección, de bajeza, que no nos tocó otra cosa que gritarle a Dios, ya, sálvanos. O sea, grito en cuello. O sea, realmente queremos salir de aquí, yo no lo aguantamos más. Y aún así el Midrash dice que únicamente el 20% decidió, por su propia decisión, por su propia elección, salir de Egipto. Entonces imagínense ustedes cómo estaremos de apegados a
al aspecto negativo, a las dimensiones negativas, o sea, las cualidades, los rasgos negativos de la conciencia en el mundo material. Es serio, la cosa es seria. Entonces salimos, recibimos la Torá, después el becerro de oro, después los espías, etcétera. O sea, es un proceso en el que la tendencia es tirando hacia lo bajo, ¿no? Así que la cabra tira hacia el monte. Pero nosotros no somos cabras. Pero la cabra es instintivo, no tiene que tirar para el monte. En el caso de nosotros, ¿cuál es el instinto hacia lo negativo? Pura educación, mala educación. Ese es nuestro problema. No hay Torah, no hay nada. Entonces tenemos que empezar lo que no aprendimos, que no nos enseñaron nuestros padres ni la sociedad, dentro de las naciones en las que hemos crecido, inclusive en Israel. Tenemos que empezar a reformatear el programa, ¿no? El disco. Y meter el programa de la Torah en la conciencia. Ya. Problema resuelto. Esperamos la revelación de Dios los últimos días de nuestro exilio en las tinieblas de las fantasías e ilusiones de ego, mientras Él también espera que aprendamos las lecciones de nuestras decisiones negativas. Una vez estemos preparados para abandonar nuestros modos negativos, tendremos que tendremos que perseverar en nuestra espera de su redención final. Por eso el Pasuk dice, yo voy a estar aquellos que han esperado en mí. O sea, Dios está diciendo, yo estoy acá, aquellos que esperan este cambio, esta transformación de la conciencia que yo les he prometido, si están ahí en medio de todo el desmadre en el mundo material y esperan y creen y confían, yo voy a estar ahí por ellos. Esa es la famosa resurrección de los muertos, dicho sea de paso. O sea, la esperanza que guardan aquellos que, inclusive al morir, guardan la esperanza de poder llegar a entrar a esa dimensión, nueva dimensión en la conciencia que llamamos la era mesiánica. Y Dios le dice, tranquilo, no importa que te mueras ahora, tú vas a venir. Tú vas a formar parte de esto. Bien, vamos a los versículos 24 y 25. Dice, ¿acaso la presa puede ser tomada del poderoso o los cautivos liberados por su vencedor? Pero así dice el Eterno, hasta los cautivos de los poderosos serán quitados, y la presa de los terribles será liberada. Y yo me enfrentaré con quien te enfrente y salvaré a tus hijos. O sea, Dios va a librar una batalla por nosotros. Ahora, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de lo que hemos dicho antes. Estamos hablando de rasgos, atributos positivos de nuestra conciencia, que son los que nos van a salvar del desmadre en que nos hemos metido. En otras palabras, una vez que estemos metidos en una situación negativa, aquello que es positivo en nosotros, lo que es positivo en nosotros, es lo que nos va a salvar. O sea, el bien que está en nosotros es lo que nos va a salvar. O sea, en ese sentido, Dios es quien nos va a liberar. Esto es muy importante. Dios nos pregunta si los modos opresivos más fuertes que nosotros pueden dejarnos libres. O sea, Dios dice, bueno, ustedes se metieron en su fantasía e ilusión de ego. Están metidos en su rollo, están metidos en sus adicciones. ¿Qué van a hacer? ¿Pueden salir de ahí? ¿Realmente tienen la fuerza para poder salir de ahí? Es una pregunta bastante trascendental para nosotros. ¿Acaso somos suficientemente fuertes para enfrentar nuestras propias tendencias y rasgos negativos junto con adicciones, apegos, hábitos y obsesiones, frustraciones, depresiones, ira, arrogancia y demás? Tal vez no lo seamos. Tal vez no seamos lo suficientemente fuertes para liberarnos de nuestras propias trampas. Pero Dios, de hecho, sí lo es, porque es nuestro creador. El amor de Dios nos creó y también es nuestra vida, nuestra libertad y nuestra redención. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que apelar. Cuando estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando de la compasión de Dios, estamos hablando de la redención de Dios, estamos hablando de eso que está dentro de nosotros que nos va a permitir redimirnos. Esto es clave. Esto es clave, es muy importante. Y yo alimento, vamos al versículo 26. Y yo alimento a los que te oprimen con su propia carne y se intoxican con su propia sangre,
como con vino dulce, y toda carne sabrá que yo, el Eterno, soy tu Salvador y Redentor, el poderoso de Jacob. Esto es palabras mayores, palabras de Akadosh Baruj Hu. Hemos mencionado que el mal se destruye a sí mismo porque su naturaleza es destruir. En este sentido entendemos que las palabras del Creador respecto a los opresores que comen su propia carne y se intoxican con su propia sangre. Una metáfora poderosísima. El rey David también lo advierte: la maldad matará al malvado, que decíamos antes, y los enemigos del justo están contados. Eso es el Salmo 34, versículo 22. El Creador sabe cómo manejar su creación y nos enseña que la fuente de destrucción es la destrucción misma. Así asimilamos que el bien es la fuente del bien porque el propósito del bien es el bien mismo. Ya sabemos que Dios es el origen de todo lo bueno, como también está escrito: agradecer al Eterno porque eres bueno, porque su amorosa bondad es eterna. Con este entendimiento nos damos cuenta que Él es Dios, nuestro Salvador y Redentor, el poderoso de Israel. Entonces tratemos de entender todo esto de lo que es Dios en nuestra propia conciencia para que eso bueno que tenemos como nexo común con Él sea lo que nos redime y nos saque de todos los rollos en los que nos hemos metido y sea nuestra redención. ¿Ok? Entonces con esto nos despedimos. Esperamos que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.